nos habla a través de algún sueño. Cuando Dios habla en nuestro corazón, no es para temer si no estamos nosotros en pecado. Así que, hermanos, yo les animo que podamos estar sensibilizando nuestros oídos a la voz de nuestro amado. Pero como les mencionaba primero tenemos que ver si de verdad es el amado de nuestra alma. Si en verdad es el amado mío, si en verdad es el amado de usted, si en verdad usted ama al Señor para guardar su palabra, para guardar sus mandamientos, para buscarle primeramente, para buscarle de madrugada. Y así como nos menciona la palabra del Señor, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él está hablando a nuestro corazón en esta noche. Él está hablando a su corazón esta noche y está tocando a su puerta. Si nosotros no endurecemos nuestro corazón, Él va a poder traer ese banquete, esa delicia a su diestra para cada uno de nosotros. Así que depende de nosotros. Si vemos nosotros a la Sulamita, dice que ella iba recostada en el amado. El amado ya está ahí. El amado siempre ha estado ahí. Nuestro Dios siempre ha estado ahí hablándonos. Somos nosotros quien decidimos poder sentarnos bajo su abrigo, poder sentarnos bajo su sombra, porque la sombra está ahí, la presencia está ahí. Nosotros somos los que podemos entrar. Nosotros somos los que debemos entrar si es que nosotros queremos, ¿sí? Entonces, de nosotros, de usted y de mí depende el poder sensibilizar nuestro oído, el poder decir: Señor, yo sí deseo pasar a ese banquete, yo sí deseo pasar tiempo contigo, yo sí deseo estar bajo tu sombra, yo sí deseo comer esa palabra tuya que es más dulce. Amén. Y vamos a continuar con ese. ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces nosotros no oímos la voz del Señor. Y quiero que me acompañen en Juan capítulo 10. Gloria al Señor. Espero que nos estemos gozando en la palabra, en ver tanto amor del Padre hacia nosotros. En Juan capítulo 10, versículo 27, dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Por qué a veces no oímos la voz de Dios? Uno, porque estamos dejando de ser ovejas, ¿verdad? Porque la oveja oye la voz de su pastor. Si nosotros hace un tiempo, hay un canto de los niños que habla sobre la ovejita y sobre la cabrita. Y a veces somos más, a veces ya nos estamos siendo más cabritas, desobedientes, y entonces no alcanzamos a identificar la voz del Señor. Usted puede reflexionar en su corazón. ¿Hace cuánto Dios no ha hablado a su corazón a través de la palabra? ¿Hace cuánto no ha sensibilizado su oído para escuchar la voz de Dios? ¿Hace cuánto usted leyendo la palabra algo le resplandeció, Dios le reveló algo y a lo mejor lo hizo llorar o lo hizo postrarse a pedir perdón o a adorar al Señor? Esa es la manera que Dios nos habla, a través de su palabra, a través de a lo mejor en alguna noche que lo despertó hablando a su corazón y pasó tiempo con él de madrugada. Pero dice aquí: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si nosotros no oímos la voz del Señor, posiblemente ya no somos ovejas. Posiblemente estamos siendo desobedientes, posiblemente no estamos pasando tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando deja uno de pasar tiempo con alguna persona, después de muchos años posiblemente o de mucho tiempo, uno deja de distinguir a lo mejor esa voz o de saber quién es la persona que le está hablando. Pero aquí dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Si seguimos al Señor, entonces nosotros no tendremos problemas de oír su voz, de oír la voz del Señor. Y quiero que también hay otra cosa en el segundo punto, sería en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. Apocalipsis, si me acompañan con sus Biblias, dice la palabra del Señor. El capítulo 2 versículo 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
¿sí? Hablando acerca del amado, hablando acerca del amor del Señor para nosotros y de que la iglesia tiene que tener un amor fuerte, un amor firme para con el Señor, que nada lo destruya. Aquí dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros amamos al Señor, cuando nosotros estamos enamorados del Señor, hablamos siempre de Él, hablamos y hablamos y hablamos del Señor porque estamos enamorados. Pero cuando nosotros dejamos de amarlo, yo creo que a veces, si no es alguien más que viene y nos dice, oye, ya estoy viendo que ya estás pues haciendo cosas que no debes, o estás, ya no te he escuchado tanto orar, o no sé, a lo mejor conocidos los que están cerca de nosotros, pero dice, una de las cosas por la cual nosotros dejamos de oír la voz de Dios es que dejamos nuestro primer amor, dejamos de buscar al Señor, dejamos de pasar tiempo con el Señor, y eso hace para que eso pasa y empieza a verse en que ya nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, en que ya nosotros no estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, en que ya nosotros muchas veces ya dudamos si es el Señor. No sé, yo creo que aún los que están en casa, alguna vez el Señor les ha dicho, ve y saluda a esta persona, o ve y dale un abrazo al hermano o a la hermana, y uno va y lo hace, y la persona le da el testimonio de que estaba esperando eso o alguna palabra. Pero llega un momento cuando dejas de pasar tiempos con el Señor, cuando Dios te dice y uno dice, ¿será? ¿O serán mis pensamientos? A lo mejor, no, pues si es el pastor, yo creo que yo ocupo más yo que él, ¿cómo le voy a ir a dar una palabra? O bueno, uno empieza con muchas cosas a dudar de la voz del Señor. Vemos en el Antiguo Testamento que no estaba la palabra, la voz era de parte de los sacerdotes, de parte de los siervos del Señor, y es como Dios hablaba al pueblo, es como Dios hablaba a su pueblo, de cómo les decía qué es lo que tenían que hacer. Pero eran hombres que pasaban tiempos con el Señor, estaban tan seguros que era la voz del Señor. Ahora en este tiempo dice la palabra del Señor que tenemos que discernir, ¿verdad? Porque hay tantos maestros, que en la misma palabra dice que en los últimos tiempos se van a levantar tantos maestros, tantas personas que se dicen ser profetas, tantas personas que van a venir a darte una palabra, pero la palabra más segura, la voz de Dios, es la Biblia. Si nosotros guardamos la palabra y buscamos en el Señor y escudriñamos las Escrituras, podemos saber que el Señor habla en nuestro corazón por medio de las Escrituras. Entonces es la manera que, cómo yo puedo sensibilizar para escuchar la voz de mi amado, leyendo la palabra, escudriñando la palabra, buscando del Señor a través del ayuno, de la oración. Si antes Dios hablaba a través de los profetas, a través de los siervos, a través de los sacerdotes, hoy Dios habla por medio del Espíritu, trayendo revelación de la palabra. Porque no hay otra palabra diferente que Él va a traer. Si no va de acuerdo a las Escrituras, no es palabra, no es voz de Dios. Entonces tenemos que nosotros saber, en Hebreos nos habla que aún en este tiempo Dios con su voz conmovería el cielo y la tierra, porque Él sigue hablando en estos tiempos. Nada más que nosotros a veces no aprendemos a escuchar porque no le amamos, porque a la persona que amamos pasamos tiempo con Él. Si usted ama al Señor, si usted te dijo yo sí amo al Señor, entonces es una persona que ora, una persona que busca del Señor. ¿Por qué? Porque es la manera que manifestamos nuestro amor, es la manera que manifestamos el amor que tenemos hacia nuestro Dios. Vamos acompáñenme ahora en Mateo capítulo 24. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24. Sabemos, como les estaba hablando, y quiero leer antes este pasaje, Mateo 24, versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En estos tiempos vemos tantas situaciones, vemos cómo Dios está hablando a la iglesia a través de lo que está sucediendo, a través de que ahorita no podemos reunirnos todos aquí, que usted tiene que estar en casa. Y hay mucha gente aún viendo las situaciones que está sucediendo.
no rinde su corazón al Señor. Y aún hay personas dentro de los que han escuchado del Señor, a lo mejor en algún momento buscaron al Señor, pero por tanta maldad el amor de muchos se enfría. Y usted y yo no debemos dejar que las situaciones, la maldad, el pecado haga que se enfríe el amor en el Señor. ¿Por qué? Porque algo que hace que nosotros no podamos oír su voz es el pecado. El pecado nos separa del Señor, el pecado nos separa de la voz del Señor, nos separa de la comunión con el Señor, pero nosotros debemos de buscar aún más en este tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, cuando ustedes vean que ya están sucediendo estas cosas, alístense, arreglen cuentas con el Señor, porque su amado pronto viene por su amada. Pronto viene por su iglesia. Y en vez de desanimarnos, en vez de alejarnos del Señor, aún más debemos esforzarnos para buscar más de Él. Y quisiera que si podemos leer otro pasaje en Isaías, me acompañan en Isaías capítulo 26. Lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Dice Isaías 26, versículo del 8 al 10. Voy a darle lectura. Dice la palabra del Señor: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Es lo que Dios está hablando. Dice la palabra del Señor: también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. En la parte final dice el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Mientras yo estaba estudiando un poco este pasaje, hablando acerca de la noche, asemeja a los tiempos difíciles, a los tiempos de oscuridad, a los tiempos donde la iglesia a lo mejor está en un tiempo difícil. Pero el versículo 10 dice: se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Dios. Hay gente que no conoce del Señor, y aún viendo lo que Dios está trayendo como juicio en la tierra, no va a rendir su vida al Señor. Pero usted que conoce, usted que en algún momento escuchó, usted que en algún momento fue hijo de Dios y a lo mejor está alejado, vea que lo que Dios dice lo cumple. Y que los tiempos de dificultad, los tiempos difíciles, es para que nosotros volteemos al Señor y veamos que nuestro Dios es un Dios justo, que es un Dios recto, y que aún en este tiempo nosotros debemos buscar aún más del Señor, como dice el versículo 9: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Vamos a redoblar esfuerzos para buscar del Señor. Vamos a redoblar nuestros esfuerzos para esperar en el Señor. Vamos a leer otro pasaje en Juan capítulo 5. Gloria al Señor. Ya vamos casi terminando, pero vamos a leer este pasaje, Juan capítulo 5, versículo 37. Versículo 37 y 38 dice, bueno, hasta el 39, dice la palabra del Señor: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Nosotros podemos saber que nuestro Dios es real, porque en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habló al pueblo de Israel, todo el pueblo de Israel oyó su voz. Estaba en el monte Sinaí, dice la palabra del Señor que el monte temblaba.
el pueblo tuvo miedo al escuchar la voz del Señor. Y aquí dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nosotros sabemos que el reflejo de Dios es Jesucristo. Él vino a mostrar cómo es el Padre a cada uno de nosotros. Y nosotros podemos conocer, en el tiempo de Jesús mucha gente no le creía porque no conocía. Pero usted y yo tenemos las Escrituras. Dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son los que dan testimonio de mí. Si queremos tener vida eterna, tenemos que escudriñar las Escrituras, porque ahí nos dice, porque ahí nos enseña aún de los tiempos que estamos viviendo, para saber qué hacer en estos tiempos, para saber cómo conducirnos como hijos del Señor. Vamos a ver un último pasaje en Isaías capítulo 55. Vamos a leer este pasaje para ir terminando con este tiempo de consejo, la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Isaías 55, versículo 3. Dice la palabra del Señor, ahí en casa lo vamos a leer todos juntos. Dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros sensibilizar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios? Ir hacia el Señor. Como dice este versículo, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd. Nosotros tenemos que ir al Señor. La semejanza que vemos en Cantares de cómo la Sulamita amaba a su amado, al rey. Nosotros como iglesia sí tenemos que ir nosotros. El Señor, como les mencionaba al principio, el Señor ya está ahí. El Señor está presto para nosotros. El Espíritu Santo dice que nos anhela celosamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Ir y buscar. Ir y entrar. Tenemos, dice la palabra, esa entrada libre hasta el lugar santísimo. Antes no se podía y solamente el sacerdote podía tener una relación y para poder oír la voz del amado, para poder oír la voz del Padre. Pero ahora usted y yo tenemos la oportunidad de entrar a su presencia y de poder disfrutar y poder sensibilizar el oído de cada uno de nosotros para saber qué hacer en estos tiempos. Es necesario que nosotros podamos estar sensibles en nuestros sentidos espirituales para saber qué hacer, aún para saber cómo orar. La palabra del Señor dice que a veces pedimos como no conviene porque no sabemos pedir, pedimos mal, pero el Espíritu puede pedir por nosotros con gemidos indecibles. Y si el Espíritu pide por nosotros, porque Él conoce y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Amén. Así que, hermanos, si nosotros queremos oír la voz del amado, primero tenemos que saber si en verdad está siendo nuestra prioridad, si en verdad Él es nuestro amado. Y si nosotros no estamos oyendo la voz del Señor, es porque algo está estorbando y tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. El Señor siempre quiere tener, y siempre todo, desde que empezó en Génesis nos damos cuenta de la relación que tenía con Eva y con Adán, y el pecado hizo que eso se quebrara, pero Jesucristo vino a restaurarlo todo. Jesucristo, si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él restaura esa comunión con el Padre, pero falta que nosotros deseemos al Padre, deseemos pasar tiempos con el Señor, como dice, como leíamos, aún de madrugada. Yo espero que esta palabra pueda usted atesorarla. El Señor nos ama, Él ama nuestras vidas, Él nos ama y nosotros podemos amarle también. Que estemos enamorados de Él. Muchas veces hacemos como chiste a veces el libro de Cantares, o decimos, ay, es que está muy enamorada a lo mejor de un muchacho, de una muchacha, pero no, en serio, el amor que puede desbordar en nuestro corazón al Señor es lo mejor que puede haber. Es lo mejor que podemos tener nosotros como iglesia, como una iglesia amada que espera el día de las bodas, que espera
espera a su amado. Así que vamos a prepararnos y que a lo mejor, así como decían, ¿quién es esta que sube recostada sobre su amado? ¿Quién es esta que habla siempre de amor? Pues es la iglesia, que habla siempre de su amado, de Jesucristo, que aún quiere salvar a más almas. Y esperamos que a lo mejor si alguien nos ve que se había desanimado o que en algún momento había dejado de buscar al Señor, que sepa que con amor eterno Él nos sigue amando. Por eso todavía no ha venido el Señor y por eso nos sigue hablando en este tiempo, para que volteemos a verlo a Él, porque dependemos de Él en estos tiempos tan difíciles. Amén. Voy a pedirles que se pongan de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Padre y que Él siga enseñándonos, que Él siga enamorando a su iglesia, que nosotros podamos estar sensibles a lo que Él quiere hablarnos a nosotros, que cómo debemos predicar su palabra, cómo debemos ser bendición en este tiempo a los que están cerca de ustedes. Amén. Padre, te adoramos en esta hora. Gracias, amado Señor, te amamos, Padre Celestial. Yo sé que a lo mejor muchas veces, Señor, muchas veces posiblemente has hablado en nuestro corazón de madrugada y por sueño, por cansancio, Señor, hemos dejado pasar la oportunidad. A veces, Señor, nos has hablado cuando estamos trabajando, Señor, y por el afán, Señor, del trabajo hemos dejado, Señor, de pasar tiempo contigo, Señor. Pero ayúdanos como tu iglesia, Padre Celestial. No hay ninguna duda, Señor, de cuánto amor tienes para con nosotros, de cuánto nos amas, Señor, de cuánto amas a la iglesia. Por eso, como dice tu palabra, Señor, que tú no retardas tu promesa, Señor, como algunos la tienen por tardanza, sino que eres paciente porque quieres que todos procedan al arrepentimiento. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti, Padre. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Señor. Quita todo estorbo de nuestros oídos, quita todo estorbo de pecado, quita todo estorbo, Señor, que hace, Padre Celestial, que no oigamos tu voz. Esa frialdad, Padre Celestial, esa apatía, esa monotonía, Señor, a lo mejor nos ha hecho de no correr a tus brazos, Señor, de no correr, Padre Celestial, a tu presencia y poder abrazarte y poder ser consolados por ti y poder ser alimentados por ti, Señor. Tu iglesia necesita en este tiempo levantarse, Señor, como una novia ataviada, como una novia lista y enamorada del amado que viene pronto, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, Dios de la gloria. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están en sus casas, Padre Celestial, que si hay alguno que está pasando tiempos difíciles, pueda refugiarse bajo tu abrigo, Señor, donde hay delicia, donde hay bendición, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias porque tú quieres, Señor, que nosotros podamos ser sensibles en este tiempo a tu dulce voz, Padre Celestial. Quieres que seamos sensibles a tu Espíritu Santo para ser dirigidos por ti, Señor, para saber cómo orar en estos tiempos, para tener, Padre, sabiduría, para tener discernimiento, Señor, en estos tiempos, para saber qué es lo que escuchamos si viene de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos como hijos tuyos. Te necesitamos, oh Dios de la gloria. Bendice la vida de mis hermanos. Ayúdales, Padre Celestial. Ayúdales a volver sus ojos a ti, a volver su corazón a ti, Señor. Enamóranos de ti, Señor. Enamóranos de pasar tiempo en tu presencia. Enamóranos de tu voz. Enamóranos de tu palabra. Que tu palabra sea un deleite, Señor amado. Haz que tu palabra sea un deleite para la iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos dejado de leer, de escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor. Dice tu palabra, vuélvenos a ti, nos volveremos, Padre. Gracias, Señor, aún por lo que está pasando, Señor, porque muchos han sido sensibles a lo que está sucediendo, han buscado de ti, Señor amado, en estos tiempos de dificultad, Padre. Gracias, Señor, gracias por lo que has hablado y gracias por lo que tú seguirás hablando a nuestro corazón. En ti está nuestra vida, Señor. Prepáranos, Señor, que haya aceite en nuestra vasija, Señor, en el nombre de Jesús.
en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la honra y la gloria, amado. Te damos la alabanza a ti, el único digno, Señor, de ser exaltado, el único digno de ser reconocido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, gracias hermana Rebeca por esta palabra. Estamos agradecidos con Dios porque yo sé que Dios habló a tu corazón ahí donde te encuentras, en tu hogar. Siempre que un corazón está dispuesto, el Señor siempre va a hablar. Así que el mensaje del día de hoy fue estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y si nosotros no leemos su palabra, no podemos escuchar esa voz en medio de estos tiempos peligrosos. Así que buscad al Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano. El Señor nos hace esa invitación. Y muchas gracias, hermanos, les agradecemos especialmente a nuestros hermanos que se estuvieron conectando. Un saludo muy afectuoso a nuestro hermano Eric Hernández, Juani Cruz, nuestro hermano Edgar Lozano, a nuestro hermano Ramón Arenas y muchos otros hermanos que nos acompañaron en esta transmisión. Dios les bendiga, hermanos. Les enviamos un abrazo, un saludo muy afectuoso. Les extrañamos y que sean grandemente bendecidos. No recuerden las actividades del fin de semana. Tenemos el día viernes y día sábados transmisiones especiales. Estén atentos a los anuncios que vamos a estar ahí publicando para que ustedes puedan sintonizarnos. Y también recuerde, el día domingo es en punto de las 11 servicio general, y también el culto de jóvenes a las 3 de la tarde. Les invitamos, hermanos. Ya queremos verles. Esperemos pronto poder estar aquí reunidos en su casa, aquí ya en la casa del Señor. Y recuerden, hermanos, tenemos que estar sensibles a la voz del Señor. Así que en esta semana la iglesia está ayunando, y es una manera también de hacernos más sensibles a la voz del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y les mandamos un afectuoso saludo. Dios les bendiga.